en este periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trae acá el caso de los 19 comerciantes contra el Estado colombiano. El desarrollo de la audiencia tendrá el siguiente orden. En primer lugar, habrá una presentación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a las disposiciones normativas y los cargos que se presentan aquí a través de su informe contra el Estado colombiano, es decir, las disposiciones de la Convención Americana que al parecer presuntamente son objeto de reproche en esta audiencia al Estado colombiano. Paso seguido, vamos a darle el uso de la palabra a los representantes de las víctimas para que presenten ante esta audiencia y ante las personas que nos escucharán posteriormente y leerán este fallo, cuáles son los hechos o en qué parte especial quieren hacer énfasis respecto a lo que son las vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas y de los aquí desaparecidos. Paso seguido, vamos a darle la palabra al Estado colombiano para que presente sus descargos frente a lo que presenta aquí la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima. Así las cosas, damos inicio entonces a la parte en la que la Comisión Interamericana presenta aquí su informe. Tienen uso de la palabra, representantes de la Comisión Interamericana. Buenos días, mi nombre es Pablo César Rodríguez, soy miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fui delegado para presentar ante este tribunal el caso 19 comerciantes versus el Estado colombiano. Inicio con enunciar los derechos de los cuales se le indaga al Estado colombiano que no respetó. Esto es respecto a los enunciados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, derecho a garantías judiciales, artículo 25, protección a las garantías judiciales. Igualmente, entonces procedo a hacer un resumen de los hechos que nos llevan al presente caso. Y estos tienen relevancia a partir de que, hago una pequeña introducción, a partir de que a mediados de la década de los 60, el Estado colombiano inició patrocinando que particulares pudieran defenderse de lo que en ese entonces se veía como una amenaza, que era la presencia de grupos guerrilleros. Los hechos del caso de los 19 comerciantes se suscitaron entre el 6 y el 7 de octubre de 1987 y ocurrieron en la región de Puerto Boyacá. Esto es zona de Magdalena Medio colombiano, y fueron víctimas personas que tenían como función para subsistir la parte del comercio. Esto es la compra, venta y transporte de mercancías desde los límites con Venezuela, esto es ciudad de Cúcuta, hacia el interior del país, Medellín y otras regiones al interior del país, y tenían como ruta de tránsito la ya enunciada, que es el sector de Puerto Boyacá, donde donde ocurrieron los hechos tenían presencia grupos paramilitares. El día 6 de octubre, 7 de octubre, estas personas, 17 comerciantes, transitaban por este sector y fueron objeto de retención arbitraria por parte de este grupo paramilitar. Esto acontecido por órdenes conjuntas con el Estado colombiano a través de representantes del ejército colombiano y de este grupo paramilitar, porque según ellos estas personas no habían cumplido con el pago de impuestos
que se cobraba y se tenía costumbre en este sector, debía pagarse a estos grupos paramilitares para poder transitar por este sector. Igualmente, porque los grupos paramilitares decían o tenían sospechas de que esas personas, estos comerciantes, vendían armas a los grupos guerrilleros. En este retén, el grupo paramilitar procedió en privar arbitrariamente de la libertad a estas 17 personas, procediendo en darle un trato cruel e inhumano, y procediendo a quitarle la vida a través de un juzgamiento sin ninguna clase de garantías judiciales ni de ninguna índole. No contento con esto, este grupo paramilitar procedió en descuartizar cada uno de los cuerpos y tirar los restos a un caño denominado el Ermitaño, más exactamente en el sector conocido como Palomango. Este caño es afluente al río Magdalena y posteriormente, a raíz de que los familiares de estas víctimas no conocieron de presencia de ellos, procedieron a realizar comités de búsqueda, y es a través de uno de estos que dos familiares de una de las víctimas también tienen la misma consecuencia y la misma finalidad que los 17 comerciantes. Fueron torturados, asesinados y sus cuerpos descuartizados y también remitidos al caño para que no se tuviera ninguna indicios de estos acontecimientos. Los familiares de las víctimas procedieron a acudir a diferentes autoridades estatales, esto es jurisdicción ordinaria, la justicia penal militar y la jurisdicción contencioso administrativa, sin que a la fecha de hoy se haya encontrado ningún resto de las víctimas y mucho menos se haya decretado alguna condena contra los actores materiales y mucho menos intelectuales de estos bochornosos hechos. Es por lo anterior que procedemos en reiterar que se condene al Estado colombiano por lo anteriormente mencionado. Muchas gracias. Gracias, señores representantes de la Comisión Interamericana. Ahora sí, damos el uso de la palabra a los representantes de la DIC. Buenos días, señor juez, agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado colombiano y demás intervinientes. Reciban un cordial saludo por parte de las víctimas. En representación de todos ellos les habla Diana Rocío García. Nuestra intervención tendrá como eje principal hacer un pequeño recuento de aquellos hechos que han sucedido a nuestros familiares. Los hechos ocurren el 7 de octubre de 1987, cuando miembros del grupo paramilitar que operaba en el municipio de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes presuntamente por sus relaciones con grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban a actividades de transporte de mercancías, compra y venta. Todo esto tenía su finalidad en la frontera colombo-venezolana. Luego de su detención fueron asesinados, descuartizados y fueron lanzados al río. 2 semanas después ocurridos los hechos, otros 2 comerciantes en búsqueda de los desaparecidos tuvieron igual finalidad. Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interponen una serie de acciones legales de búsqueda en la cual no tuvieron apoyo ni encontrando cualquier cantidad de obstáculos y amenazas. Para el año 1987, el 4 de octubre, Álvaro Novo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pudor, Ángel Barrera, Antonio Flores Ochoa, Carlos
Víctor Ayala, Alirio Chaparro y varios de ellos, que en el momento se me escapa el nombre, iban en un camión, partieron desde Cúcuta hacia Medellín en un camión rojo de placas UZO 265, una camioneta que fue abordada y otros vehículos. Pasaron la noche en la ciudad de Ocaña, continuaron su viaje por Aguachica, San Alberto, Sabana de Torres, La Sufrada, Nizama, desde donde se desprende la carretera de Puerto Araújo y Puerto Boyacá. El 6 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana, pasaron por el caserío de Puerto Araújo, donde fueron requisados por el ejército. En esencia, y ahí es donde inicia toda aquella, tan pronto se le pide la requisa por el ejército, empieza toda la parafernalia que se sufre y se vive de acuerdo a esto. Esto es un pequeño recuento a grandes rasgos de los hechos que sucedieron. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Tienen uso de la palabra los representantes del Estado, para que hagan referencia especialmente a lo que he consignado por las víctimas y lo que presenta la Comisión Interamericana de esta misma. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Muy buenos días para la Corte Interamericana. Buenos días a la honorable Comisión, representantes de la víctima. Mi nombre es Yael Niño, representación del Estado colombiano. Presentamos los descargos del Estado frente a los artículos, frente a lo que integran al Estado colombiano de la violación de los artículos 5, 4, 7 sobre libertad personal, integridad personal, derecho a la vida, violación del artículo 8.1 y 25 con relación a la garantía judicial y protección judicial. Y artículo 5 en relación con la violación a la integridad personal respecto a los familiares. Al respecto, les permitimos informar que los 19 comerciantes secuestrados fueron secuestrados por una agrupación de delincuentes comunes. Después de pasar por Lizama, fueron llevados a la finca El Diamante, propiedad del jefe de ese grupo ilegal, en donde los asesinaron y sus cuerpos fueron descuartizados y arrojados al río. Esta demostración de los hechos fueron de autoría intelectual y material de los grupos ilegales de delincuentes, común de total repudio y rechazo para el Estado colombiano. Prueba de ello están todos los procesos internos que se adelantaron en la parte penal y militar en contra de tanto de los civiles como de los militares que representaban el Ejército Nacional. Se pudo constatar dentro de las investigaciones internas que el Estado colombiano no tuvo ninguna responsabilidad, puesto que las pruebas que se allegaron a todos los procesos militares no fueron se pudo probar que el Estado no tuvo vinculación, puesto que no se pudo detectar la autoría, complicidad ni la intelectualidad del Estado frente a esos hechos. Se adelantaron todos los procesos internos necesarios para determinar la injerencia del Estado colombiano en esa violación de derechos en relación con el caso de los 19 comerciantes. Si bien es cierto que mediante el decreto 3398 de 1965, donde se dictaron autorizaciones para que hicieran el porte de armas frente a ciertos grupos para combatir la delincuencia que en ese momento estaba en auge en el país, tampoco significa que este sea un salvoconducto para que los paramilitares tuvieran el porte de armas. Es claro que para la década de los 80 con el narcotráfico estos grupos se armaron para defender los intereses de estos grupos ilegales y delincuenciales, y fueron ellos precisamente los que hicieron la autoría relacionada con el caso de los 19. Prueba de ello fueron los procesos penales que se adelantaron en contra de todos los civiles y por los cuales fueron condenados. En relación con las garantías judiciales, cuando inicia el proceso ante la Corte, nosotros estábamos iniciando los procesos y no se habían hecho los recursos necesarios o no se había avanzado en ese proceso de los recursos. Luego, pues no era como tan procedente llegar a la Corte, porque nosotros no habíamos
es claro que dentro de todas las investigaciones adelantadas por el Estado colombiano, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General han determinado que el Estado colombiano no ha tenido injerencia en el caso de los 19 comerciantes, puesto que todas las pruebas allegadas determinaron lo contrario. Por otra parte, las pruebas que se han allegado testimoniales ante la Corte Interamericana no han dado un medio probatorio idóneo para probar que el Estado colombiano haya tenido injerencia o haya sido violador de los derechos que aquí se están contemplando frente a las víctimas de los 19 comerciantes. Las investigaciones realizadas fueron dentro de los plazos razonables, dado que todo lo que significa lo que es la microcriminalidad de estos hechos. Fueron realizadas dentro de un plazo razonable y se respetaron todos los derechos constitucionales frente al tema que legisla nuestra Constitución. Muchas gracias a los representantes del Estado. ¿Van a decir algo más? Ok. Bien, en esta segunda fase de la audiencia, aquí contemplada, queremos que cada una de las partes presente el uso de su réplica, es decir, que la comisión tal vez pueda presentar aquí algunas situaciones en las cuales tiene conformidad con lo que ha presentado aquí el Estado colombiano, lo mismo para los representantes de las víctimas y en relación con los representantes del Estado. Después vamos a dar paso a una serie de preguntas que para la Corte me parece importante realizar para precisar algunas cosas del caso, pero entonces demos paso primero un poco al uso de la réplica. Tienen uso de la palabra los representantes de la Comisión de la Mujer. Gracias, señor presidente. Bien, tal como lo manifestó en su momento el Estado colombiano a través de su representante, el Estado colombiano ha manifestado que hizo todos los esfuerzos posibles para evitar este tipo de situaciones. Pero los hechos han demostrado que siempre hubo participación por parte del Estado colombiano, porque ese grupo paramilitar obró a sus anchas y no fue a espaldas del Estado colombiano, sino siempre lo hizo plenamente. Se estableció que había prácticamente una coparticipación, había una complicidad, o sea, no se puede decir que el Estado colombiano no haya participado. Sus miembros del ejército habían formado un contubernio, habían formado una asociación prácticamente para poder en determinado momento afectar ostensiblemente los derechos de las personas. Adicionalmente, el Estado colombiano manifiesta que hizo todo lo posible para garantizar que las víctimas pudieran ejercer su derecho. Eso es falso desde todo punto de vista, porque tal como lo establece el artículo 8.1 y el 25 de garantías judiciales y de protección judicial, los procesos deben ser rápidos, los procesos deben ser ágiles, y lo que más le asombra a la Comisión Interamericana es cómo es que se pudo dejar que tuviera conocimiento la jurisdicción penal, cuando desde todo punto de vista, tal como está establecido en la misma Constitución del Estado de Colombia, se establece que la jurisdicción penal militar solamente conocerá de aquellos casos en los cuales sean producto del propio ejercicio de sus acciones, y lo que aconteció fue totalmente diferente a lo que alega el Estado colombiano. La otra situación también que hay que
hacer referencia es la demora en la falta de indemnización a las víctimas, en la demora en establecer unos ejercicios rápidos de la justicia. Eso es todo, su señoría. Señor representante de la comisión, señor representante de la víctima. Gracias, señor presidente. Aquí tengo que señalar que dentro de toda esta presentación que estamos haciendo frente a la Corte, es de señalar que en la década de los 80 el conflicto armado en Colombia tuvo un gran escalonamiento, por ende había muchos grupos al margen de la ley como la guerrilla y los paramilitares, y que en ese momento infundieron demasiado miedo por el conflicto que atravesaba, pensamos nosotros, la peor crisis que tal vez haya sufrido el Estado colombiano frente a esto. Pues se hicieron de manera secuencial secuestros a civiles, como es este caso de las desapariciones forzosas. Cabe señalar acá que para esa época, que fue en el 87, como ya lo señalamos, vinieron un grupo de comerciantes, 17 para ser exactos, en la primera venida, y ellos venían transitando, señores de la comisión y honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado colombiano, hacerlos de pronto comunicar lo que pasó en ese momento, que eran las 11 de la mañana, y ellos estaban pasando por el caserío de Puerto Araujo, donde fueron requisados por el ejército. El testimonio del suboficial del ejército, Luis Eduardo Vera Nieto, él estaba en la base de Puerto Araujo, y este indica lo siguiente: montaron un retén a 2 camiones y se les pidió la documentación, y al saber que llevaban electrodomésticos procedieron a pedir la correspondiente identificación, donde requisaron a las personas que iban en dichos vehículos y no se les encontraron ninguna arma. ¿Por qué? Porque el rumor de la región era que ellos estaban comercializando con armas y entregándoselas a la guerrilla, y por tal motivo ellos procedieron a requisar a estos 17 comerciantes. Como ellos vieron que no tenían el armamento, el comandante decidió dejarlos ir, haciéndole una boleta de constancia donde a dichas personas no se les había encontrado nada. Y después de esto se indicó también la desaparición. Momentos después, mucho tiempo después, el Departamento Administrativo de Seguridad, que en adelante vamos a denominar el DAS, citadas las decisiones y dictadas la justicia ordinaria, incluso por el auto de cesación del procedimiento proferido frente al Tribunal Militar, el Tribunal Superior Militar señaló que el aparente grupo de autodefensa comandado por Gonzalo Pérez, Henry Pérez y Marcelo Pérez se apoderaron del dominio material y psicológico del área general de los municipios de Cimitarra, que por allí se movilizaban, es decir, no se movió una base sin su voluntad, citación que, aunque conocía la fuerza pública, no fue superada sino hasta después de 1999, después de la muerte del señor Gonzalo Pérez. Coincide en señalar que la zona donde se produjeron los hechos en el municipio de Puerto Boyacá, y más precisamente la finca del Diamante, donde se encontraba dicho grupo paramilitar, en ese momento era dominado por el comandante Gonzalo Pérez y sus hijos Henry y Marcelo. Estas fuentes también confirman que el grupo contaba con el apoyo de la autoridad militar de la región. Los testimonios que se han rescatado de la jurisdicción doméstica indican que la detención, desaparición y posterior ejecución de los comerciantes fue planeada conjuntamente por miembros de la 5ª Brigada del Ejército, concretamente uno de los testigos indagados con reserva de identificación por el fiscal de Cúcuta en 1994, indicó que Henry Pérez, Nelson Lesmes y Eduardo Ramírez, Alfonso Vaquero, reunidos en el Diamante, acordaron matar a los comerciantes porque eran supuestos contrabandistas. Por tanto, la 5ª Brigada como la división estaban diciendo que esos contrabandistas estaban jodiendo mucho, y que eso se complementó con la información que tenía el batallón Calibío en la 14ª Brigada. También señaló sobre la autoría de los hechos. De la 2ª División estaba el sargento Otoniel Hernández, comandante de la 5ª Brigada, general Vaca,
que por boca de Henry Pérez decía que los tenía locos y preguntaba qué pasaba con esa gente. O sea que los comerciantes estaban haciendo lo que querían. El mayor Achandía, uno de los enlaces firmes de Henry, que en la división estaba en Yaniqui Díaz, que era el impulsor de todos los trabajos que hacían en el Magdalena Medio. También relató otro testigo que los paramilitares enviaron dos de su yerno a Lizama para recibir la caravana que venía siendo perseguida por el sargento Daniel Hernández. Desde allí siguieron hasta Puerto Araujo, donde los comerciantes realizaron la parada referida supra del día 6 de octubre de 1987 alrededor de las 11 de la mañana. Luego prosiguieron por la vía Puerto Boyacá, pasando por el Campo Seco, el cruce del Zambito y el caserío del Ermitaño. Relata el testimonio: cuando llegaron al Diamante les salió un grupo especial de los que estaban esperando, no hubo disparos sino que les cerraron el paso y ahí los condujeron a la escuela Cero Puro. Y dos de los muchachos que habían enviado se devolvieron para Puerto Berrío, pero supieron que los mataron a tiros y desprezaron y los lanzaron al río en el sitio El Mango, en la parte de debajo del puerto Zambito. También precisa el TAS que, preparado el informe, indica que a finales de noviembre de 1987, a la altura de la finca El Diamante, Marcelo Pérez instaló un retén procediendo a interceptar 4 vehículos, un taxi negro, una camioneta 300 y 2 camiones de gran tonelaje cuyo interior transportaban los 17 comerciantes de la ciudad de Bucaramanga, y en ellos contenían electrodomésticos, máquinas de escribir, máquinas de coser, máquinas industriales de 40 pulgadas, televisor a color, rollos fotográficos, registradoras, tendidos de terciopelo, entre otros enseres. También el 13 de febrero de 1990 el DAS logra establecer que tras de ser señalados estos y asesinados fueron también descuartizados. Los cadáveres de los comerciantes fueron arrojados al río Magdalena. La declaración de Robinson Gutiérrez de la Cruz del 22 de octubre de 1988 señala que una vez fusilados les quitaron la cabeza, les quemaron las plantas de las manos y luego los lanzaron al río, lo cual hicieron para no permitir que posteriormente fueran identificados en Barranca. Hubo un tiempo donde con frecuencia llegaba gente de río abajo, unos sin cabeza, otros sin las manos, otros sin las manos, otros las manos quemadas, y esto sucedió en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. En 1988, señalando esto, que los hechos fueron ocurridos en 1987. Otros testimonios también recogidos por la Fiscalía Regional de Cúcuta, por el Tribunal Superior Militar, indican que 2 chanceros, vendedores de boletas para juegos de azar, que trabajaban en el área de Puerto Boyacá, pararon por el Diamante a las 6 o 7 de la noche. Ellos relatan: había un trancón de carros y que se hicieron apagar las luces, y allí Marcelo Pérez, uno de los 20 hombres que estaban bien armados, estaban allí con los comerciantes cuando autorizaron a pasar con las motos, que al otro día se oyó el comentario que esa gente la habían raspado, es decir, la habían matado, y que eran 17 comerciantes que eran contrabandistas. Además de esto, indican los testimonios que la gran parte de la mercancía fueron repartida entre los que participaron en la masacre y también puesta en un almacén de Puerto Boyacá de propiedad de la esposa de Henry Pérez y otra enviada a Medellín. En cuanto a los vehículos, ciertos testigos afirman que fueron retenidos en la hacienda y el taxi enviado a Puerto Boyacá, donde permanecieron camuflados en cargas. El informe del TAS indica también lo siguiente: que hubo luego una relación de destino con el señor Juan Montero y Ferney Hernández. El relato de los chanceros prosigue señalando que a los 15 días bajaron 2 muchachos en una moto Yamaha, preguntando por los compañeros, siguieron hasta Boyacá y Marcelo Pérez los cogió y los mató, ayudado por Carlos Loaiza y Víctor alias Bimba, que los mataron a machete, los echaron en los castañales y los tiraron al caño de Ermitaño. El informe de TAS, para finalizar, de mayo 10 de 1988, confirma que 15 días después de la masacre, en el mismo lugar, fueron interceptados los otros 2 comerciantes
quienes en busca de las 17 víctimas en una motocicleta Yamaha 175 color gris, y que estos dos comerciantes también fueron asesinados corriendo la misma suerte a manos de los grupos paramilitares. Gracias, compañero. Gracias, representante. ¿Van a hacer alguna presentación adicional? Sí, señor presidente de la comisión. Vamos a pedirle la declaración en testimonio al doctor César, que se encuentra presente en el auditorio, para que por favor su merced le conceda el uso de la palabra al doctor César. Señor César, en esta audiencia, siéntase usted en total libertad de expresar lo que usted considere en el evento académico que estamos realizando, el mensaje que usted quiera transmitirles a los estudiantes, igual a los que puedan posteriormente ver el audio de esta audiencia de simulación, un poco en consonancia con lo que han ido aconteciendo en la audiencia. Siéntase usted muy libre, doctor César, y a discreción lo que disponga. Gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes. Y quiero presentar, mi nombre es César Andrés Herrera Beltrán, hijo de Camilo Herrera Beltrán, quien fue detenido y desaparecido por el Ejército Nacional y que posteriormente fue entregado a los paramilitares de López General Bolívar en Puerto Bolívar, Antioquia. Soy el coordinador de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ciudad Bucaramanga. Y bueno, quiero hacer referencia al ejercicio que estamos realizando acá, y es puntualmente a lo que la Comisión del Estado está diciendo, que lo sucedido con los 19 comerciantes fue un secuestro frente a la legislación de desaparición forzada en la Ley 589, en la ratificación de la Convención frente a la desaparición forzada, el decreto 303 y la Ley 1408, que de los desaparecidos, y recientemente aprobado el decreto 589, que da pie a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que establece que las diferencias entre secuestro y desaparición forzadas son muy marcadas, teniendo en cuenta que la desaparición forzada es un crimen político. El secuestro obedece a crímenes a un fin económico. En este caso, los 19 comerciantes no procede secuestro, toda vez que no hubo demanda de rescate, toda vez que no hubo prueba de supervivencia y toda vez que no hubo una interlocución de los sectores frente a sus familiares sobrevivientes. En este caso, es una desaparición forzada absoluta, tendiente a demostrar que la desaparición forzada tiene que ver con sus móviles de control político, social, económico y territorial. Por tanto, esta detención y posterior desaparición de las 17 personas que tenían por actividad el comercio de sedes de miscelánea constituye una desaparición por motivos económicos, pero también de control social, porque estos grupos paramilitares consienten que ellos son los que deciden quiénes son los que manejan el comercio en determinada zona, cuánto y qué es lo que se le tiene que pagar por el tráfico o por el comercio en una zona. Entonces, hasta ahí dejar esta salvedad frente a lo que es desaparición forzada y secuestro. En segundo, minimizar la criminología de la desaparición forzada. No se puede suponer que si bien la desaparición de una o 5 o más personas constituye un gran acto de violación de derechos humanos, y esto lo convierte en un magnicidio. Lo que sucedió con los 19 comerciantes, posterior a lo que los dos familiares fueron a buscar y rescatar a sus familiares, constituye un magnicidio. Minimizar, como lo dijo la Comisión del Estado, constituye una grave falta a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
humanos. ¿Sí? Estamos hablando de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos frente a la desaparición forzada, viola casi 6 derechos fundamentales. Entonces, no podemos minimizar, como lo dijo la Comisión del Estado, la mini criminología. En tercera instancia, sí se comprueba que hay una participación directa del Estado colombiano en la participación y en la ejecución de la desaparición forzada de estas 19 personas. Toda vez que en el momento que se da estas desapariciones forzadas, estábamos en auge de lo que era el Estatuto de Seguridad Nacional, que fue firmado por el presidente Turbay en el año 78 y que dio todo el andamiaje para crear los grupos F2 y B2, que fueron los grupos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano, que fueron la herramienta estatal para ejecutar las desapariciones forzadas, torturas y homicidios selectivos en Colombia. Ese Estatuto de Seguridad Nacional bien fue cuestionado por todos los defensores de los derechos humanos y que Amnistía Internacional hizo una recomendación de eliminar ese estatuto porque estaba violando todos los derechos humanos en Colombia. Llegó a un final en 1982, pero ese andamiaje estatal, ese andamiaje paraestatal, que fue por el cual todos los grupos paramilitares perseguían con el Estado la insurgencia en Colombia. Por lo tanto, esas desapariciones forzadas sí fueron comprobadas que hay una participación directa de la Quinta Brigada, como ya lo manifestó los delegados de las víctimas, que se desarrolló con integrantes de la Quinta Brigada. Porque el batallón de la 14 Brigada, la Brigada de Cienfuerza, de Puerto Río, tenía injerencia en los controles viales que se hacían en esta carretera por donde transitaban los 19 comerciantes. Según testigos de los familiares que fueron recolectados, los testimonios que recolectaron los familiares, estos militares realizaban controles muy seguidos y al momento de que hacen ese primer abordamiento a los 19 comerciantes, quedan en libre albedrío los grupos paramilitares para someter ilegítimamente a las 19 personas. Eso por este lado. Lo otro, los familiares de las víctimas, de los 19 comerciantes, no contaban al momento por el apoyo jurídico y psicosocial. Este caso no hubiese sido posible que llegara a los estados de la Corte Interamericana, porque el caso estaba invisibilizado porque en ese entonces, en el 87, no se profería una denuncia frente a desaparición forzada. Las denuncias de desaparición forzada eran tomadas como supuesto simple. Todos los casos de los 19 comerciantes fueron descartados por desaparición forzada y fueron relegados a una criminología que no les pertenecía. Entonces, así es como ASFAES, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, toma la iniciativa de recolectar toda la información del proceso para impulsar el caso a nivel nacional e internacional. ASFAES busca a las familias inicialmente para poder armar el caso y obtener resultados frente al mismo, lo cual consistió en un grave golpe para el Estado, porque cuando estaba armando el caso de los 19 comerciantes, asesinan a 2
revisando el caso de los 19 comerciantes. Entonces, ese actual perverso que tuvo el Estado al atentar contra las FARC y contra sus abogados, configuró que las FARC decidiera dar un paso al costado y suspender todos los movimientos que estaba haciendo en el proceso. 2 años después llega a la Comisión Colombiana de Juristas y le hace una propuesta de manejar el caso y se procede ante la Asamblea General de los Socios votar a favor de este manejo con la Comisión Colombiana de Juristas. Seguido viene la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU y se da en contexto lo que fue la desaparición de los 19 comerciantes. Y desde ahí se comenzó a trabajar lo que es hoy en día lo que fue la sentencia por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el Estado colombiano actúa en aquiescencia con los grupos paramilitares y grupos de extrema derecha. Por tanto, se profiere a las FARC a impulsar todas las pruebas que ha recolectado para entregárselas a la Comisión Colombiana de Juristas para que ellos finalmente tuvieran también los poderes para la representación de las víctimas con la Corte Interamericana. Y hay algo que yo quiero resaltar, es que hay que tener mucha ética. Si hay personas que se van a graduar de abogados. Tener mucha ética en el proceso que se lleva con las víctimas y con su profesión. ¿Por qué digo y por qué hago esta acotación? Porque Asfara, después de que tuvo el caso desde 1987 y le entregó el proceso en su totalidad armado para que la Comisión Colombiana de Juristas lo llevara a la Corte Interamericana. La Comisión Colombiana de Juristas hace un revés de los acuerdos que tenían firmados con las FARC y con las víctimas y asalta en su buena fe a la asociación, robándoles, hay que ser la claridad, robándole a la asociación el porcentaje que se había acordado frente al proceso. La Comisión Colombiana de Juristas desconoció el acuerdo que se había llegado a bien con las víctimas y con los familiares y las FARC. Por tanto, hay que tener mucha ética y honestidad al momento de trabajar estos procesos con las víctimas. Eso le pasó a Suárez y Suárez ha trabajado casos como el homicidio Caballero y el caso de 19 comerciantes, así como otros que ahorita vamos a trabajar con la Comisión Especial para la Paz y que se necesitan profesionales que sean éticos y transparentes, no solamente ante las instancias de control, sino con las víctimas que son sus representados. El día que entramos en marcha con todo ese proceso de la red. Eso era todo, señor profesor. Muchas gracias, secretario. A usted. Vamos a formular algunas preguntas y quisiera abrir un espacio libre para que ustedes se organicen y si quieren las contesten. Bien, hay una primero que es fáctica, una pregunta fáctica que surge en relación con determinar muy bien la línea del tiempo alusiva a los hechos, concreta. Estamos hablando de un lapso de tiempo entre el 4 de octubre del 87 y el 7 de octubre de 1987. Allí surge la pregunta en relación con el desplazamiento desde Cúcuta por parte de los 17 comerciantes inicialmente en el 87, en octubre del 87, y cuando específicamente son detenidos
quién y con quiénes. Y allí también entonces cuál vendría a ser la distancia que hay entre el lugar donde tuvieron el primer retén, donde se verificó si tenían armas o no, hasta el lugar en el que fueron detenidos por los grupos paramilitares, es decir, entre Puerto Araujo y la finca El Diamante. ¿Cuánta distancia habría entre esos dos puntos? Entonces, para los que quieran acercarse un poco más a ese lapso de tiempo y los sitios territoriales que se posan o que son puntos de partida o de llegada entre el 4 de octubre y el 7 de octubre. Finalmente, hay otra pregunta, y eso sí, también para quien quiera contestarla, porque es cierto que la fuente del río Magdalena y los caños, como el caño del Ermitaño, pues allí históricamente han sido lugares en los cuales han sido lugares en el que han llegado los cuerpos o cuerpos descuartizados de víctimas de este conflicto armado, de manera general, incluyendo el del caso de esta audiencia. ¿Qué cuestionamiento o qué opinión tienen ustedes frente a recientes tendencias de declarar los ríos y los afluentes de agua, como el río Magdalena o como los caños del Ermitaño, como sujetos de derecho? Esa es la segunda pregunta. Y otra pregunta que me surge tiene que ver con una de las peticiones que hace uno de los familiares, si no estoy mal, la hermana de Domingo Sousa, respecto a la necesidad de suplir ese vacío de encontrar a sus familiares desaparecidos, descuartizados, ese vacío de no tener un lugar a donde llevar las flores cada vez que sus familiares quisieran hacerlo, de que se realizara o que se elevara un monumento en honor a las víctimas, pero también en honor a los familiares. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esta forma de reparación integral? Y por último, y esa sería una ñapa, tiene que ver un poco con el salvamento de voto de la juez Medina Quiroga en este caso concreto, que tiene que ver un poco con el artículo 25 y el artículo 8 de la Convención Americana, que no fueron acogidas por la Corte, especialmente el artículo 8 respecto no solo a las garantías judiciales y el juzgamiento de los máximos responsables, sino también a lo que es el debido proceso. Damos una pausa y los que quieran contestar cualquiera de las preguntas. Vamos a dar continuidad a esta audiencia. Solicitamos por favor a los miembros de la Comisión Interamericana ¿quién de ustedes representaría, por favor, el Estado colombiano también? Sí, acérquense por favor a representantes de las víctimas. ¿Cuál de todas las preguntas quisieran? Frente a la línea de tiempo exclusiva de los hechos que ocurrieron entre el 4 de octubre y el 7 de octubre, nos permitimos informar que el 4 de octubre salieron los comerciantes entre la ciudad de Cúcuta con destino a Medellín. El 6 de octubre fueron el primer retén que se realizó por las fuerzas militares en Puerto Araujo. En horas de la tarde fueron detenidos nuevamente, pero por paramilitares, en donde fueron llevados a la finca Diamante, que está en la localidad de Cimitar.
del retén hasta la finca del Diamante que está en la localidad de Cimitarra es de 34,3 kilómetros y en una distancia de 42 minutos. Era la pregunta que el doctor había solicitado. Muchas gracias a los representantes del Estado. Señor, desea. Sí, muy buenos días. También quería hacer referencia sobre la pregunta que hacía sobre los afluentes, sobre la nueva tendencia de que sean sujetos de derecho. A lo largo de la historia colombiana y en la mayoría de los sectores y territorios del territorio nacional, con respecto al conflicto armado, nos hemos dado siempre cuenta que la mayoría de casos de las desapariciones o de los homicidios o de los asesinatos a personas, ya sea por sus diferentes tipos de ideologías, de tendencias o de acercamientos, siempre ha habido una tendencia en el país de que estas desapariciones y estos restos de estas personas siempre se han arrojado al mar o a los afluentes de aguas o a los ríos. En Antioquia podemos tener un ejemplo como el río Medellín, en el Cauca está el río Cauca, y acá en los Santander hay muchos afluentes como el que estamos mencionando, que es el río Magdalena. La tendencia que se ha venido hablando en los últimos días es sobre si los ríos o los afluentes podrían ser considerados sujetos de derecho y podrían, según eso, tener alguna protección especial por parte del Estado de los afluentes. Lo que pensaríamos nosotros es que, debido a las circunstancias de la costumbre nacional que hemos tenido, los afluentes siempre han marcado una parte importante de nuestra vida, ya sea de manera económica como de manera cultural y así mismo de manera social. De esta manera yo pienso que deberíamos proteger los afluentes, ya que son un recurso natural necesario y fundamental para la vida de todos los seres humanos en general, sin distinguir nacionalidad o cualquier otra cuestión. Los afluentes y los ríos en Colombia han sido de gran importancia y de gran relevancia, y yo creo que deberíamos en cierta manera protegerlos y rendirles cierto homenaje o cierta protección especial, ya que vemos que últimamente los ríos se están volviendo ríos venenosos, ríos dañinos y ríos que no estamos protegiendo para la posteridad de nuestros hijos y de nuestra generación como tal, del desarrollo como tal de nuestra nación. Esto podría afectar gravemente el desarrollo de la nación y del Estado como tal. Por eso nosotros pensamos que una protección especial para los afluentes debe ser necesaria e inmediata en estos momentos en los que se está viviendo. Muchas gracias a los representantes del Estado. De los representantes de la comisión, los representantes de las víctimas, ¿desean contestar? Sí, yo quisiera complementar un poquito lo que dice el Estado colombiano referente a los recursos naturales. Los recursos naturales indiscutiblemente son tan necesarios para la vida que en determinado momento, si no se llegan a tomar medidas de fondo, van a ocurrir hecatombes que en últimas van a afectar al ser humano. Si nosotros ponemos, digámoslo, el derecho contemporáneo o el derecho paralelo que hay en otros estados, hay que en determinado momento valorar lo que ha venido haciendo Ecuador, que Ecuador desde hace 8 años estableció en la Constitución Nacional de ellos, estableció que la naturaleza es un sujeto de derecho. Eso con el fin en determinado momento de cambiar un poco la concepción que tienen todos los seres humanos en que las cosas que son de la naturaleza son cosas, como lo establecían los romanos, son cosas, y que las cosas las pueden disponer a su gusto o a su arbitrio. Entonces, si nosotros no logramos establecer una manera para defender los recursos naturales, en especial el agua, que es uno de los recursos más fundamentales para la vida, no más nosotros mirando el componente que tiene el agua en la persona es casi el 80%. ¿Eso qué significa? Que sin agua nosotros no podemos vivir. Con el otro agravante, hace más o menos 20 años Colombia era el quinto país del mundo en referentes recursos de agua. Ahorita está alrededor de 26-30% a nivel mundial.
Eso debido a que, precisamente a lo que comentaba el Estado colombiano, referente a que todos los desechos que salen de las casas, todos van a los afluentes, todos van a las cañadas, y todas las cañadas llegan a los ríos grandes. Entonces, si ustedes entran a mirar el río Bogotá es un afluente del río Magdalena, y en últimas, ¿qué pasa? Pues el río Magdalena prácticamente es la cloaca principal de Colombia. Todas esas aguas van a llegar allá a desembocar en el Océano Atlántico y algunos en el Océano Pacífico. Entonces, como ustedes pueden ver, la importancia del agua es fundamental. Algunos tratadistas han establecido que en muy poco tiempo el agua va a tener más valor que el mismo oro. Muchas gracias. Señor representante de la comisión, gracias a ustedes. Igual resaltar que el nexo que se quería tal vez presentar, y de pronto hacia donde iba dirigida la pregunta, era sobre la relación que podría llegar a tener los ríos o los afluentes de agua con derechos fundamentales, en este caso derechos de las víctimas, como ha ocurrido en otros países como en la India, como en Nueva Zelanda, o incluso en países como el nuestro, como el río Atrato. Pero siempre que se ancle a derechos fundamentales de comunidades o de personas individuales. En este caso, se vendría a hacerlo, o podría presentarse una opinión por parte de ustedes respecto a el caño del ermitaño en relación con lo que podría llegar a ser el arraigo que podrían llegar a tener las víctimas y los familiares vivos y las futuras generaciones con las víctimas, y la forma en la que fueron descuartizadas y depositadas sus partes en ese río. Por favor, una última intervención muy corta, señor representante de las víctimas. Gracias, señor presidente. Destacar que el trayecto de los comerciantes que arranca de Ocaña el día 4 de octubre, en caso que nos engañen en ese momento, ellos vienen viajando por carretera con unos carros demasiado pesados, porque se traían la mercancía. Por eso ellos duran 2 días entre Ocaña y para coger la vía Aguachica San Alberto, Sabana de Torres, La Sufragada, y pasar por la parte de abajo a Puerto Araujo y luego posteriormente a Puerto Boyacá. Este tránsito, por la mercancía que traían y porque eran 4 vehículos, les demora 2 días. El día 6, que es la primera parada que les hace el ejército, hacia las 11 de la mañana, se tiene entendido que ellos lo retuvieron por un momento ahí en ese sitio, donde lo requisan, y posteriormente entre Puerto Araujo, que es donde los abordan, y Puerto Boyacá, Puerto Araujo, transcurre esa tarde y esa mañana al 7 de octubre, fecha en la cual son el grupo paramilitar el que lo retiene en contra de su voluntad, y se cree, según la Comisión Nacional de Búsqueda, que no se ha podido determinar dónde están enterrados ni nada, porque ellos no los mataron todos al mismo tiempo. Ellos fueron asesinados lentamente los fueron asesinando, y lentamente fueron armando sus partes al cañizal, donde posteriormente salen los cuerpos. ¿Por qué no los pueden identificar? Es sencillo, porque les quitan las cabezas, y en algunos, creo que casi todos, les queman las manos. Entonces, por tal motivo, la identificación de los cadáveres que fueron río abajo es muy difícil de determinar. Es tan difícil que la Comisión Nacional de Búsqueda a hoy no abre caso. Con relación a los familiares, los nombres de ellos son Juan Montero y Ferney Fernández, de donde la señora Sandra era hermana de uno de los que estaban involucrados, de los 17 primeros comerciantes, y estos dos no tenían nada que ver con el negocio de los 17 comerciantes. Ellos simplemente fueron en búsqueda de sus familiares, y efectivamente el señor Montero estaba casado con la señora Sandra,
tenían 2 hijos, uno de año y medio aproximadamente y una niña de 2 años. Por eso la mayor indemnización se le da a estas personas, pero tengo entendido que, pues, según los ponía el doctor César, pues ellos no fueron preparados de manera integral. Y esto casi se cae porque ninguno de los familiares de los comerciantes aportó facturas, sino que solamente uno fue el que hizo el ejercicio y por ese uno que aportó se dieron de manera proporcional a la cuentas. Ella fue la que, entre comillas, fue la que más sustento obtuvo, porque la indemnización obtuvo porque ella tenía 2 menores infantes en ese momento. Gracias, señora. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Damos por terminada la audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.